El Salmo 25:14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dos cosas bien importantes. ¿A quién va a hacer conocer el pacto el Señor? A los que tienen una comunión íntima con Dios. Amén. No a cualquier persona, sino a los que tienen una comunión íntima. Ahora, esa comunión se va a derivar en tres aspectos, esa comunión. Primero, la comunión debe ser primero con Dios. Amén. ¿Con quién tiene que ser primero mi comunión? Como decía nuestra hermana Trini, ¿verdad? Orar, ayunar, leer la Biblia, estoy en comunión con Dios. Pero también tengo que estar en comunión yo como varón. ¿Con quién más tengo que tener comunión? Hermana Karina. ¿Con quién? Pues yo con mi esposa, ¿no? Usted con su esposo. ¿Por qué? Porque es la segunda persona con la que convivimos. Por eso le digo yo tres características. Comunión con Dios, comunión con mi pareja y después comunión con la congregación. Amén. Por ejemplo, los jóvenes se tienen que ver, el uno al otro se tienen que ver igual. ¿Sí? Eunice, la chiquita, ¿verdad? Pero Eunice y Andrea ahorita, ¿cómo están? Juntas, bien contentas, ¿verdad? Pero a medida que van creciendo los adolescentes, van cambiando su forma de pensar y de ser. Pero el que cambien de forma de ser y de pensar no quiere decir que no deben de tener comunión con los demás. Debe haber una comunión. Amén. Debe haber una armonía. Amén. Sí, amén. A ver, no he escuchado a los jóvenes. Ninguno dijo amén. Todos juntos. A ver, jóvenes, ¿sí entendieron esa parte de la palabra de Dios? Todavía no dicen amén. Los voy a meter al calabozo todos juntos. Ahí al cine más tétrico, ¿verdad? Es importante que haya comunión los unos con los otros, porque si no hay comunión, no puede Dios obrar en la vida de nosotros. Amén. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, Dios me va a hablar, como dice mi hermana Trini, ¿verdad? Dijo mi hermana Trini, Dios me va a hablar. Y es cierto, Dios nos va a hablar. Pero nosotros como hijos de Dios y como parte de la congregación, tenemos que armonizar todos con todos. Amén. Debe haber una armonía. Debe haber una comunión. Eso es comunión. Amén. Que yo pueda compartir algo con los demás. Eso es comunión. Comunión en el en el Nuevo Testamento, ellos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta del agape o la fiesta del amor. Y en esa fiesta ellos celebraban la Santa Cena. Pero antes de celebrar la Santa Cena, ellos hacían una cena para todos, donde todos se sentaban y donde todos compartían el pan. Amén. Esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos. No tanto por la comida, no tanto por compartir el pan, sino porque unos a otros nos podamos ayudar, unos a otros podamos preocuparnos por lo que el otro tiene. Amén. Eso es comunión. Amén. Y ahora yo quiero, hermanos, que veamos en la palabra que la comunión, lo que nos lleva a tener la comunión es un pacto con Dios. Amén. Aquí hay algo bien importante. Dios hace el pacto ¿con quién? ¿Nosotros hacemos pactos con Dios o Él hace pactos con nosotros? Fíjese bien lo que le estoy preguntando, porque los falsos profetas dicen, pacta tú con Dios. No es cierto. Dios es el que hace pacto con nosotros. El hombre nunca va a hacer pactos con Dios, sino Dios con nosotros. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con el hombre? El primero, dígame el primero en la Biblia. Noé, el diluvio. Y será el arco iris, dice el Señor, la señal perpetua de la paz de Dios con el hombre y de que no mandará más un diluvio sobre la tierra. Amén. Ese es un pacto de Dios con los hombres.
¿Otro pacto? Díganme otro pacto de Dios con los hombres. No. El otro pacto es el matrimonio. Ajá. El segundo pacto es el que Dios hace con el hombre y la mujer. Ajá. Dios dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán más dos, sino una sola carne. Amén. Por eso, jóvenes y adolescentes, eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar con el matrimonio, con el noviazgo, con el poder enamorarnos, ¿no? Es bien importante, el amor es muy importante, pero tenemos que enfocarla en el propósito de Dios. Amén. No podemos nosotros, o ustedes como jóvenes, no pueden decir, no sé, Justin Bieber, ¿no? Que les guste. Ajá. Es un ejemplo raro, ¿no? O las mujeres, Belinda, ¿no? La novia de Giovanni Dos Santos, ex novia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, jóvenes? Un consejo que la palabra del Señor nos da en Cantar de los Cantares, dice, en Cantar de los Cantares, vamos a buscarlo para que ustedes lo lean. Amén. Cantar de los Cantares. Abusados, ¿eh? Se los voy a preguntar después, a ver si se lo aprendieron. Alaben a Dios, hermanos. Entonces, ¿Dios pacta con el hombre o el hombre con Dios? Amén. Y el que diga que el hombre pacta con Dios está, pero si bien perdido. Amén. Cantar de los Cantares, ¿ya están ahí? ¿Qué capítulo? Capítulo 4. Versículo. Ahorita se los digo. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 4. Amén. Capítulo 8. 8, 4. Amén. A ver, un joven que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Amén. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Dios lo que quiere de nosotros es lo mejor. Amén. Por eso Él es el que hace los pactos. Los hombres no hacen pactos. Los hombres delante de Dios hacen votos, hacen sacrificios y hacen promesas, pero no hacen pactos. Amén. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir en la Biblia cuando un hombre hace un voto con Dios? ¿En la Biblia? ¿No? Ajá. Que un hombre diga, Señor, si tú haces esto conmigo, yo voy a hacer esto. Ese es un voto. Salomón sí hizo promesas, él hizo promesas, no votos. Pero hay otro en el libro de Génesis que hace un voto con Dios. Traten de recordar. ¿Por qué les digo todo esto? Fíjense, abusados. Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Nos hemos estado yendo a escuchar la palabra, las predicaciones. Por eso que yo estoy preguntando, a mí me dice que ustedes no leen la Biblia. Que si leen la Biblia, leen un versículo y ya. Pero no están leyendo la Biblia. Con más fervor tenemos que leer la Biblia. No. El que hizo un voto en la Biblia fue Jacob o Israel, porque dijo en el libro de Génesis, por ahí del 30, capítulo 30 en adelante, él le dijo al Señor,
si tú vas conmigo, fíjese, si tú vas conmigo, vas delante de mí y peleas por mí, le dice el Señor, y vences a mis enemigos, dice, yo haré voto contigo. Y le dice, y la 10ª parte de todo lo que tú me des, apartaré para ti. Es un voto. Amén. Cuando le dice a José que hizo José cuando le dice que fue que él no quería ni hablar porque no se sentía capaz. Josué. Ajá. José. José. ¿O era Aarón? Digo, era Moisés. Cuando dijo, Señor, ¿cómo iré yo si soy difícil de hablar? ¿No? Que era tartamudo. Ahí lo que hizo Moisés, lo que Dios hizo con Moisés fue un pacto. Dios hizo un pacto con Moisés. Y entonces, lo que hizo Moisés fue simplemente decirle, Señor, si tú hablas por mí, entonces yo voy. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un compromiso con Dios. Pero un voto es decirle al Señor, si tú haces esto conmigo, yo voy a hacer esto. ¿Sí me explico cómo? O sea, un voto es un don que nosotros vamos a entregarle al Señor. Ajá. Por ejemplo, Ana, en 1 Samuel, en el capítulo 1, cuando ella no podía tener hijos, ella hizo un voto. Un voto. ¿Qué hizo? Un voto, pero también una promesa. Un voto cuando dijo, si tú me das un hijo, yo lo entregaré a ti. Ahí está el voto. ¿Y dónde está la promesa? Y cuando el niño... Sí, aquí era ya embarazada. Ah, no, pero le dice, y cuando el niño sea destetado, yo lo llevaré al templo. Ajá, esa es la promesa. Amén. Entonces, necesitamos, hermanos, leer más la palabra de Dios. Aquellos que ya leímos los evangelios, vamos a empezar a leer Génesis, Éxodo, y vamos a venirnos así. Los que tienen poco tiempo en el evangelio, ¿cuántos tienen 4 años conociendo a Dios? ¿Y ya leyeron toda la Biblia? ¿Cuántos ya leyeron toda la Biblia? De los que tienen 4 años. ¿No? Sí. Sí, lo creo, porque hay cosas que cuando yo leo la primera vez, también necesito volverlas a leer, o irme hasta atrás para entenderlas mejor, o leer todo el capítulo, o leer todo el libro. Entonces, hermanos, vamos a hacer algo. Es una pausa, ¿verdad? Este es un comercial. Vamos a empezar a leer la Biblia. Los que tienen de 4 años para abajo, van a empezar de nuevo por Juan. Evangelio de Juan. Digo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Y los que ya tienen más de 4 años en el Evangelio, vamos a empezar con Génesis. Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Amén, otra vez. Te voy a decir por qué. Vamos a leer Proverbios 3:32. Amén. Eso simplemente fue un comercial. Proverbios 3:32. 8:4. Ay, perdón. A ver, Cantar de los Cantares 8:4. Para los jóvenes. Sí. Sí, hay otros que no son tan fáciles. A ver cómo dice un joven. Ajá. Ajá. Pues conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. ¿Sí se dan cuenta de esto? A ver, jóvenes, ¿sí lo entienden? ¿No lo entienden? O sea, ¿los adultos lo entienden? A ver, dice la palabra del Señor, os conjuro. Primero dice, os conjuro. Fíjense en esa palabra. Dice, os conjuro. No conjuro de hecho. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando yo invoco el nombre de Jesús, Señor Jesús, escúchame. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conjurando, estoy llamando el nombre de Jesucristo. Ajá. Entonces ustedes, uno de los jóvenes que le gusta a alguien, un chico, una chica, y busca a ese chico, esa chica, ¿qué está haciendo? Está llamando, está conjurando. Eso es a lo que se refiere la palabra. Amén. O sea, nosotros no llamemos la atención, nosotros tenemos que
ser, en este caso, obedientes a la palabra. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Como yo les voy a dar una clave para esperar el tiempo de Dios. Amén. El tiempo de Dios, en todos los aspectos, los tiempos de Dios están movidos cuando Dios despierta el corazón del hombre. Ajá. Les voy a dar un ejemplo. Gedeón, él estaba haciendo jugo de uva en el lagar, pisaban ellos las uvas, no pero descalzos, se lavaban los pies, se cortaban las uñas, se hacían pedicure. No, pero los judíos eran muy aseados, ellos entraban descalzos y pisoteaban las uvas. Y ahí estaba Gedeón estaba en el lugar donde se hacía el jugo de uva. Y él en su corazón tenía mucha tristeza porque el pueblo de Israel estaba, no me quiero salir del tema, quiero que me pongan atención en esta parte. Gedeón estaba triste en su corazón porque veía que siempre que los judíos cosechaban y llenaban sus lagares del fruto de la tierra, llegaban los enemigos, llegaban los madianitas y los saqueaban, incendiaban sus casas, incendiaban sus campos y se llevaban su fruto. Ajá. Entonces él estaba triste en su corazón. Entonces el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y lo llamó y le dijo: Gedeón, varón fuerte y esforzado, le dijo el ángel de Jehová. Y todavía Gedeón le contestó: ¿por qué me llamas varón fuerte y esforzado si mi pueblo está en oprobio? Ajá, porque lo habían saqueado. ¿Qué quiere decir? Que Gedeón nunca dijo: Señor, yo voy a pelear por mi pueblo. ¿Quién le habló a Gedeón para que lo hiciera? El ángel. Amén. Cuando el Señor llama a alguien en cualquier cosa que Dios quiere que haga esa persona, Dios le va a hablar a esa persona primero. Y lo que hizo Gedeón es pedir una prueba de Dios. Ajá. A pesar de que era Dios el que le había hablado, él dijo: si en verdad Dios me está llamando, que este vellón que yo pongo aquí aparezca húmedo mañana, ¿verdad? Y apareció húmedo. Pero después le vuelve a pedir otra prueba y dice: si realmente Dios me está hablando, ahora que alrededor aparezca húmedo y el medio seco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba para los jóvenes que están creciendo? Que ellos en oración tienen que pedirle prueba a Dios de lo que Él quiere de su vida y de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no se va a equivocar. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Yo quiero decirle una cosa a los adolescentes. Cuando nosotros que no creímos en Cristo, yo lo digo para, como dicen algunos hermanos, para vergüenza mía, cuando yo no creía en Cristo, yo fui muy noviero. Pero saben, hermanos, eso cuesta trabajo sanar las heridas del corazón. Cuando tú ya estás casado, cuando tú ya tienes un matrimonio, es difícil que Dios vaya sanando todas esas heridas de tu corazón. Ajá. Dañas a las personas. Yo les digo una cosa, hermanos. Ha habido personas que en mi adolescencia fueron mis novias y de repente en el Facebook un montón de mensajes. Ajá. Pero si yo no soy sabio y entendido, ¿qué va a pasar? El diablo va a querer ser tropiezo, pero también va a querer dañar a mi esposa. ¿Sí me explico, hermano? Entonces yo tengo que dejar que Dios sea el que haga las cosas. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros somos hijos de Dios, que ustedes, adolescentes, están en el camino de Dios, Dios quiere que ustedes sean mejores todavía que nosotros. Ajá. Dios quiere usarles a los jóvenes, a Víctor, a Carlos, a Getze, a Fernanda, a Jordana, a Ruth, a Unice y a Andrea. Los quiere usar más que lo que nos usó a nosotros. Amén. Y la parte del alma del hombre es como un vaso que a medida que se va usando y usando y usando y usando, ¿qué sucede con ese vaso? Se va desgastando más, ¿no? Llega el momento en que ese vaso se quiebra, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros llegamos a Cristo todos parchados y todos, Dios nos tuvo que sanar, Dios nos tuvo que limpiar y todo. Y Dios nos usa. Le cuesta más trabajo a Dios limpiarnos.
No porque Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer, pero nosotros no nos dejamos limpiar. Pero ustedes que están limpios, Dios los va a usar con poder, con un poder mayor que a nosotros mismos. Amén. En Nigeria, hermanos, hay un profeta que se llama T.B. Joshua. T.B. Joshua. Es un hombre que ayuna 40 días. Se va al monte y se pone a orar allá. Pero él es tercera generación de cristianos. ¿Sí entienden lo que les digo, hermano? Tercera generación de cristianos. O sea que sus abuelos fueron cristianos. Sus papás fueron cristianos. Y él fue cristiano. Y él a los 18 años, hermanos, hermanas, ya era pastor. A los 18 años de edad. ¿Por qué? Pues porque él era un vaso limpio, puro, ¿verdad? Y que Dios pudo usar de una manera tremenda. Hoy en día tiene una iglesia de más de 7,000 personas. Y la gente llegan hechiceros, llegan satánicos, y el Espíritu Santo le habla al hermano y le dice, este es brujo y vino a hacerte esto, esto y esto y esto. Y entonces Dios los empieza a liberar a la gente. Llegan los paralíticos y el hermano, sin tocarlos, nada más dice, en el nombre de Jesucristo, levántate, y los paralíticos se levantan. ¿Por qué? Porque Él ha dado la oportunidad a que Dios obre en su vida y obre en su corazón. Amén. Por eso debemos hacer 3 cosas importantes. Tener comunión con Dios, ser obedientes a la palabra del Señor y procurar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Estamos viendo la comunión, amén. Ahora sí vamos a leer Proverbios 3:32. 3:32, por favor. Proverbios. Sí. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. El Señor quiere que nosotros nos apartemos de la maldad, de la perversidad. Amén. Yo les decía algo a unos hermanos de una iglesia. A veces nosotros hemos perdido el sentido de perversidad. ¿Por qué? Porque yo les voy a hacer una pregunta. Imagínense que yo tengo un PSP o un PlayStation y yo empiezo a jugar el disco de Resident Evil y empiezo a matar ahí muñequitos en el PlayStation. ¿Estoy mal? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Y si un adolescente lo hace, que yo no lo haga, pero lo hace un adolescente. ¿Eso cómo se llama? Todo aquello que no se sujeta a los estándares de la palabra de Dios es perversidad. ¿Sí me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Lo que no se sujeta a los estándares de la palabra de Dios, ¿qué es? Perversidad. Por ejemplo, la música que tiene mensajes subliminales, la música de heavy metal, la música de reggaetón, del mundo, ¿no? O la música esa del híjole, se oye re feo, pase para acá, que le dicen perreo, ¿no? Eso es... Pero también hay música en inglés, señores, que están diciendo a los jóvenes, que supuestamente son temas que no tienen nada que ver, pero usted ve las portadas y ve los videos y están bien. Son satánicos, sí. Por eso tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Pero ¿por qué le digo esto yo tocando de la perversidad, hermano? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos sujetamos al estándar de Dios, de la palabra, entonces eso es perversidad. Vamos a ver algo bien insignificante. Algo bien insignificante que ahorita Dios está poniendo en mi corazón. Por ejemplo, Dios a través de la palabra en el Antiguo Testamento dice que la mujer no debe de cortarse el pelo. Ajá. Y dice que los hombres deben de cortarse el pelo, o sea, todo lo contrario. No, el pelo, bueno, la barba también. Pero en el Nuevo Testamento Pablo lo vuelve a decir, ¿no? Que las mujeres no se corten el cabello. Pero dice que los hombres se deben de cortar el cabello. Ajá. Porque dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero que la mujer debe honrar a Dios con su cabello. Ajá. Entonces ustedes podrían pensar, hermano, entonces, ¿por qué hay mucha gente que lo hace? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando una mujer hace eso, ¿qué sucede? Está deshonrando al Señor Todopoderoso, a la palabra, y se convierte en algo que está fuera de los estándares
de la palabra de Dios. Imagínense que llegara el hermano Manuel con falda. Ya me imagino, ¿verdad? Ya me imagino. ¿Eso cómo se llamaría?